Un día estaba en un concierto de gospel y nuestro hijo Gerson estaba dirigiendo el coro y de repente en un himno empezó a cantar él solo y yo tuve un sentimiento de gratitud y de alegría y dije: viva la mare que et va parir. ¿Os ha pasado alguna vez? Porque el texto de hoy va por ahí, ¿sabéis? Vamos a leer Lucas 11, solo dos textos, 27 y 28. Mientras Jesús decía estas cosas, una mujer de entre la multitud alzó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Quiero compartir con vosotros los pensamientos que me sugiere este texto con esta experiencia que me vino cuando estaba leyendo este texto y me acordé de varias veces que no me puedo retener. Gracias. Viva tu madre también, ¿eh? Voy a dejar aquí. Esta mujer no se pudo aguantar. Dice el texto que mientras Jesús decía estas cosas, ya has visto lo que me costaba, ¿no? Hay que ver cómo me quieren. ¡Vive el amor! Gracias. Dice que mientras Jesús decía estas cosas, ¿y qué cosas estaba diciendo Jesús para que esta mujer no pudiera aguantarse? Tuviera que decir: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. No se pudo aguantar. ¿Qué es lo que estaba escuchando esta mujer? No se dice que fuera discípula de Jesús, era una entre la multitud. Y algunas cosas de las que Jesús dijo, las tengo anotadas aquí, en el pasaje del capítulo 11 de Lucas. Es un pasaje tremendo, uno de los más tremendos, porque Jesús dijo en ese momento cosas muy fuertes. Él había echado fuera demonios y los que no podían negar la evidencia del poder que emanaba de Jesús dijeron que claro, ese poder no venía de Dios, venía de Belcebú, el príncipe de los demonios. Y entonces Jesús comenzó a argumentar y mostrarles cuán ignorantes eran en realidad y qué apartados estaban de entender las cosas como hay que entenderlas. Porque les dijo: pero ¿cómo concebís que Satanás luche consigo mismo? Contra él yo voy a luchar. He hecho fuera demonios, ¿no veis que estoy luchando contra Satanás? ¿Cómo decís que lo hago en el nombre de Satanás? Y entonces dijo esto: pues si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Esto lo estaba escuchando aquella mujer. Ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y lo que habéis visto ahora es una evidencia de la llegada del reino. Y entonces cuenta esto: cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene uno más fuerte que él y le vence, le quita todas las armas en que confiaba y reparte su botín. Qué manera más clarísima de explicar las cosas para quienes quieren entenderlas. Sí, hay un poder fortísimo. El príncipe de este mundo, el diablo, tiene mucho poder y lo sigue teniendo en nuestros días, claro que sí. Y había personas poseídas por demonios. Y Jesús echó fuera un montón de demonios. ¿Por qué? Porque tenía toda la autoridad para hacerlo. Las obras que yo hago no las hago yo, sino el Padre que está en mí. Así que el Señor hizo esto porque a este fuerte que retenía a estos endemoniados y que retiene al mundo que se les somete, llegó uno más fuerte
uno más fuerte, que vino para establecer su reino entre los hombres. Todavía el diablo tiene mucho que hacer y todavía estamos peleando contra él. Hasta que el día cuando el Señor venga, las cosas cambiarán y el diablo será definitivamente enviado donde tenga que estar, y Dios lo sabe. Así que cuando esta mujer oyó estas cosas, pues no pudo retenerse y tuvo que decir lo que dijo. También dijo Jesús en este momento, para que nadie se engañase en cuanto a lo que habían visto. Habían visto a alguien liberado de un demonio, pero que eso qué significaba. Podía significar mucho o podía significar poco. Y dice, cuando habla de alguien, que el demonio ha sido quitado de él, que se descuida, su casita está limpia, su corazón está bien aparentemente, pero el demonio que se fue dice, oye, aquello está bien, yo voy a volver, me voy a llevar amigos míos. Y coge otros 7 demonios y se va allí. Y dice Jesús, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así que cuidado, dice, poder sigue ahí. Y está bien que el diablo pueda ser vencido en un momento, pero cuidado, el poder del diablo sigue estando ahí. Así que, mientras oía estas cosas, todo lo que Jesús está diciendo, cómo está desautorizando, desarmando las argumentaciones de los que no podían negar el poder, pero se lo atribuían a Belcebú, el príncipe de los demonios. Es un momento muy difícil en el que Jesús dijo cosas muy fuertes. Todas las cosas que dijereis en contra del Hijo del Hombre, decía de sí mismo, se os perdonarán. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo es el pecado imperdonable. Negar la realidad de que Dios está hablando a tu corazón y tú dices que no, y no quieres, ¿cómo vas a recibir perdón si no aceptas a aquel que puede perdonarte? El texto dice que una mujer de entre la multitud, una mujer, ¿sabéis que Lucas tiene un cuidado excelente en su evangelio de mencionar a las mujeres? Una mujer de entre la multitud alzó la voz, no por lo bajín y como yo dijo, viva la mare que va parir, no con multitud. Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Feliç el ventre que t'ha portat i els pits que t'han criat. Ella no puede retenerse. Qué alegría para la persona que ha llevado en su vientre al Mesías, a este ser tan especial, que está diciendo que ha venido el reino de Dios con poder y está desarmando y quitándole el botín que el diablo tiene, porque es más fuerte que él, porque le ha atado y le está robando su poder. Es curioso que hable de la madre de Jesús. Ella ya dijo, desde ahora en adelante, cuando tuvo constancia de su embarazo, me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Efectivamente, la bienaventurada María, por el honor de que Dios la escogiera para que Dios engendrara en ella a su Hijo, el Señor Jesús. ¡Qué honor! Me acuerdo cuando María, estando embarazada, visitó a su parienta Elizabeth, que también lo estaba, y que cuando llegaba, la Elizabeth dijo, ¿cómo la madre de mi Señor viene a verme? Alguien dijo que el primero que reconoció a Jesús fue un feto. ¿Cómo la madre de mi Señor viene a verme? Lastimosamente no tardaron muchos siglos en que la madre del Señor se convirtiera en nuestra madre, en la enseñanza errónea. Y María, la hermosa mujer, casada con un hermoso hombre, que se amaban y vivieron como familia y tuvieron hijos, se convirtieron en lo que se ha convertido en la mente de muchas personas. Lo digo desde el respeto a esas personas, pero lo que la Biblia dice es lo que la Biblia dice. Así que la Biblia habla de las bienaventuranzas. ¿Os acordáis? Jesús, allí entre aquella multitud, escuchándole, habló, bienaventurados los pobres, bienaventurados estos, bienaventurados, y aliándose, poniéndose al lado de todos los que padecen en este mundo. Los que tienen hambre y sed de justicia, los perseguidos, los que lloran.
Y dice, estos son bienaventurados. Estos son los que van a recibir y van a experimentar todo lo que significa que el reino de Dios ha llegado. Porque el Mesías va a traer respuesta a todas estas cosas. Va a cambiar el orden de las cosas. No, ya sé que todavía no está cambiado. Pese a la explosión del Evangelio y el poder del Espíritu actuando en nuestros días, todavía hay mucho terreno que andar. Me parece que cada las cosas están peor. Pero Dios vendrá, el Señor vendrá a establecer su reino. Bienaventurados, dice Jesús, entre otras cosas, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿No os parece precioso? Los que van a ver a Dios son los de corazón limpio. Bienaventurados, ¿qué significa bienaventurado? Pues benditos, dichosos, satisfechos. Así lo traducen otras versiones. Es decir, personas a las que Dios ha llamado para estar con Él y que Dios va a bendecir y va a llenar de sus bendiciones. Estamos leyendo ese pasaje de Romanos tan precioso. A los que Él conoció, también los llamó bienaventurados. Y creo que la idea aquí, no solo bienaventurados por las cosas que recibimos, porque yo soy bienaventurado también, el que recibimos de parte del Señor, sino por el hecho mismo de ser benditos. ¿Lo sabes? No lo olvides nunca. El hecho mismo de ser bienaventurados. Pero claro, cuando Jesús oyó a aquella mujer, no la desmintió, efectivamente. Aunque María, su madre, no entendió muy bien las cosas al principio, sabéis que ella y los hermanos de Jesús en algún momento, preocupados por él, fueron a buscarle porque estaba un poco fuera de sí Jesús. Según ellos, los hermanos no creían en él. Y Jesús dijo aquello tan extraño para establecer que hay una familia que va más allá de lo que se experimenta aquí en la tierra. Cuando le dijeron, tu madre y tus hermanos te buscan. Él dijo, ¿quién es mi madre y quién es mis hermanos? El que hace la voluntad de mi padre, esa es mi madre, ese es mi hermano. Esa es mi familia, la familia que yo he venido a ganar aquí. María no entendió mucho las cosas. Un día, tal como se le dijo cuando fue a circuncidar a Jesús al templo de Jerusalén, un día una espada quebrará tu corazón. Y vio a su hijo ser maltratado, ser crucificado. Pero Jesús añadió, más bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Así que sí, que naturalmente que es una bienaventuranza haber criado a Jesús, haberlo amamantado, naturalmente, qué bendición, la más bienaventurada de todas las mujeres, sin duda. Pero más bienaventurado todavía aquel que oye la palabra y la guarda. Como dice otra versión, pero aún más bendito el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Més aviat feliços els que escolten la paraula de Déu y la compleixen. Tengo una alegría tremenda de hablar de este versículo, de verdad. Oír a Dios y seguir a Dios, obedecerle. ¿Eso qué son? ¿Dos exigencias? ¿Eso qué es? ¿El camino de la religión? Tú escuchas lo que Dios dice, ahora tienes que esforzarte en hacerte lo que Dios dice porque tienes que ganarte el amor de Dios y la manera de ganarte el amor de Dios es hacer lo que Él dice. Primero la dicha de oírle, poder oír a Dios. Siempre decimos que cuando se lee la palabra, como se ha leído esta mañana, Dios está diciendo cosas, no importa el que las lea o las comparta como estoy haciendo yo ahora, es Dios que está diciendo cosas y cada cual recibe esa palabra de acuerdo como Él está y como el Señor le conoce. Cuando Jesús hablaba de Él como un pastor, decía que Él conoce a sus ovejas y las llama por su nombre y ellos le reconocen y le siguen. O sea que la Escritura enseña que tiene que ser el Señor que llama. Yo no sé si el Señor va a llamar aquí esta mañana a alguien que todavía no pertenece a la comunidad de Dios, al pueblo de Dios, a la iglesia, no lo sé. Si hay alguien aquí que no lo es y el Señor quiere llamarlo,
seguro que estaremos contentísimos de saberlo. Pero oír a Dios, ¿qué posibilidad tendríamos nosotros de ir a Dios si Dios no hubiera hablado? Y Dios habló. En el principio, el verbo de Dios, la palabra de Dios, habló. ¿Y cómo habló Dios? A través del verbo, a través de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se hizo carne, como uno de nosotros, para experimentar como ser humano lo que significa ser humano. La palabra de Dios, oír a Jesús, es oír a Dios. Por eso estas palabras, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurado el que oye la palabra de Jesús, no solo toda la Biblia, sino la palabra de Jesús, lo que Jesús le está diciendo cuando le llama, cuando le dice: te he conocido desde siempre, quiero que te des cuenta ya de que tienes que conocerme, tú a mí, tienes que entregarte a mí, tienes que ser bienaventurado. La bendición de seguirle. Sabéis que hablamos mucho de que el Evangelio, cuando se predica, es una apelación al arrepentimiento y a la fe. Y es verdad. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Creed en el Señor. Es verdad. Pero ¿sabéis? El énfasis de los evangelistas es el seguimiento de Jesús. En el Evangelio de Juan aparece muchísimas veces la idea de seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque arrepentirse, el lamento haber hecho eso, perdóname, y seguir igual, no vale para nada, sino para generar sentimientos de fracaso espiritual. Es seguir. El Señor llamaba a las personas a seguirle. Se muestra como el camino que lleva el Padre. Seguirle, donde Él pisa, para no errar en el camino. Seguirle, obedecerle. Pero claro, eso nos dice la Escritura que lo hace Él. Fijaos eso, por eso tengo tantas ganas de hablaros de esto. Dice que Dios opera en nosotros el querer y el hacer según su buena voluntad. La buena voluntad del Señor. El Padre, que se ha propuesto que cada ser humano que cree en el Señor Jesucristo venga a ser como Él, ese produce en nosotros el deseo de querer ser como Él y el poder para poder ser como Él, de gloria en gloria, en un crecimiento de madurez espiritual. Voy a hacer un poco de propaganda. El libro que ahora estoy escribiendo tiene que ver con la inmadurez cristiana, la falta de ganas de crecer. Así que aprovecho para dar gracias a los que habéis leído el primero a los que lo habéis comprado, doble gratitud a los que además lo habéis leído y triple gratitud a los que además me habéis dicho alguna cosa. El próximo libro trata de este tema, de que Dios quiere que maduremos y crezcamos y que en este seguimiento experimentemos lo que significa la alegría que produce estar haciendo la voluntad de Dios. Porque el Señor nos ha llamado para eso. Nos ha llamado para vivir gozosamente, no penosamente. En paz, no con desasosiego, porque no llegamos a donde tenemos que llegar. Podemos llegar más allá. ¿No hemos sido engendrados por el Espíritu de Dios? ¿No hemos nacido de nuevo? ¿Cómo? ¿Qué parangón entre el nacimiento de Jesús y el nuestro propio? Aquella noche, aquel eminente doctor de la Escritura, religioso, se acercó a Jesús y le habló. Y Jesús le dijo: mira, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nacer de nuevo. ¿Voy a volver yo al seno de mi madre? No. Nacer de nuevo del Espíritu. Una nueva vida. Una vida distinta. Para eso primero tienes que morir. Y ese es el concepto de pedir perdón por los pecados. Morir en Cristo, asumir la cruz como propia, morir con Él para vivir una vida nueva. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero cuando naces de nuevo, cuando el Espíritu viene a ti, como el Espíritu fue a María, y engendra en ti la nueva vida, esa vida es para triunfar. Es la vida de Cristo.
es la vida de su Espíritu. Por eso cuando el Señor dice, más bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, está diciendo que esto es precioso, que el hecho de haber engendrado a Jesús, pues qué maravilla, pero qué maravilla que podamos ser los seres humanos, por la gracia y la misericordia de Dios, también bienaventurados. Que se pueda decir de nosotros, somos benditos y bienaventurados, porque Dios nos ha llamado. Hemos respondido. No me preguntéis por qué unos lo hacen y otros no, no lo sé. Dios sí. Hemos respondido, ¿y qué ha ocurrido? Dios, el Espíritu, ha venido a nuestra vida para engendrar una nueva vida. Hemos nacido de nuevo. Tenemos una nueva vida abundante. Yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y el que no la tiene es porque está rechazando la de Jesús. Hay tantas cosas que decir sobre esto, pero me gusta esto de que Jesús dice, hay que oír su palabra. Qué honor, qué privilegio estar sentado aquí, en cualquier otro lugar donde se lee, o en tu casa, y de repente sentir que lo que se está diciendo te lo están diciendo a ti, porque Dios te lo está diciendo a ti. No el predicador ha puesto una lista, se lo diré, no. Dios nos está hablando siempre, no se cansa. En Romanos, Pablo, citando un salmo de David, dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. La bienaventuranza del perdón, la bienaventuranza de la limpieza, la bienaventuranza de andar en sus caminos, con todos los tropiezos que queráis. Vamos creciendo, madurando, y uno se sorprende de las cosas que todavía es capaz de pensar y hacer a veces, y las trampas que están ahí continuamente. Pero el camino es un camino de crecimiento. El que comenzó en vosotros la buena obra, la tenéis que perfeccionar hasta el día de Cristo. No, la perfeccionará hasta el día de Cristo, porque es lo que ha querido. La muerte de Jesús no es solamente para que nos vayamos al infierno, es para que gocemos ya de la vida, gocemos de Dios, que es la vida. En el Apocalipsis aparece 7 veces la palabra bienaventurados. No lo voy a citar, pero os recomiendo que los leáis en casa. Es precioso cada una de las citas de la bendición que significa estas cosas. Yo tengo una al principio de Apocalipsis y otra al final. En el capítulo dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Juan está refiriéndose al libro de Apocalipsis que él ha escrito, porque el Señor le ha dicho que lo haga. Y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Dice, cuando el tiempo está cerca, hoy más cerca que entonces, claro. Siempre debiera estar cerca para los hijos y las hijas de Dios, que estamos deseando que vuelva pronto y acabe de una vez con todo lo que todavía queda por terminar. Bienaventurado el que lee y los que oyen. Se está diciendo cada vez más, y yo creo que es hermoso, que hay que leer más las Escrituras. Yo cuando oigo leer, como esta mañana, la Escritura, cuando te entra por aquí, cuando oyes la voz, bienaventurada la persona que lee. Hay que leer las Escrituras más y en voz alta para que la digamos, para que también entre por aquí, no que se quede en el cerebro, que no entre por aquí y llegue donde tiene que llegar. Y al final de Apocalipsis dice, he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda la palabra de la profecía de esta. Y yo no tengo ningún problema en pensar que estas palabras son aplicables a la palabra de Dios, lo que nosotros llamamos la Biblia. Porque en la Biblia Dios habla a través de los escritores que él escogió. Y nos dice las cosas que quiere. En el Antiguo Testamento, anunciando la venida del Mesías, de Jesús, el Hijo de Dios. En el Nuevo Testamento, dando testimonio de esa venida y del anuncio de su muerte y resurrección y venida pronta. En el Antiguo Testamento, el otro día me daban una imagen muy bonita. Dice que para que haya fruto en un árbol, primero tienen que salir las flores. Alguien ha dicho que
El Antiguo Testamento es como las flores que anuncian que va a haber fruto. Cuando vamos al Antiguo Testamento, desde el Nuevo Testamento podemos entenderlo de una manera muy especial, porque Jesús de Nazaret está allí. Oír la palabra. Cada vez que la oímos, hermanos, cada vez que la leemos, Dios quiere decirnos cosas. ¡Qué honor poder escuchar la voz de Dios! ¡Qué honor! No sé si cuando hay tantos y tantos que son incapaces, o oyen como quien oye llover, o les entra por aquí, les sale por allá, poder oír la palabra de Dios y poder entronizarla y poder no solo entenderla, porque si no se entienden las cosas bien, apaga y vámonos, sino incorporarla a la cotidianidad, a la vida de cada día. La experiencia de María puede ser tuya. Me permito dirigirme ahora a ti, quien quiera que seas. Si ya la estás viviendo, si ya has nacido de nuevo, si el Espíritu de Dios ya te engendró la vida de Dios y ya eres bienaventurado, pues qué bien. Pero si no fuera así, déjame decirte que te estás perdiendo lo mejor. ¿Os imagináis que el ángel hubiera visitado a María allí y le hubiera dicho: mira, bendita eres, el Señor te ha escogido para que nazca de tus entrañas un hijo al que llamarás Jesús, porque ya yo habría dicho, bueno, yo ya tuvo constancia de que yo no era digna. Luego dijo que ha mirado la bajeza de su sierva, qué maravilla que me haya escogido a mí. Pero ella respondió magníficamente. ¿Pero qué hubiera pasado si hubiera dicho: pues no, búscate otra? Cuando oímos el Evangelio, Dios nos dice: quiero que mi vida, quiero incorporarte a mi reino, no al reino de los cielos que un día vendrá y los que están en el reino, no, quiero que experimentes ya las bendiciones del reino, las bienaventuranzas de pertenecer a su reino, que cambia los esquemas de la vida, que nos da una dimensión totalmente diferente de las relaciones humanas, que nos hace entendernos a nosotros mismos, y mira que somos difíciles a veces. Cuando el Señor viene y dice: necesitas nacer otra vez. Naciste una vez. A lo mejor, quién sabe si no te querían todavía, pero naciste y estás aquí, tienes una vida que tu padre y tu madre te han dado por la voluntad de Dios, y respiras todos los días. Pero el reino de Dios es otra cosa. Para eso tienes que nacer de nuevo. Cuando el apóstol Juan está hablando de estas cosas en su evangelio, dice que a los que creen en Jesús, Dios les ha concedido el derecho, el honor de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne y de sangre por voluntad de varón, como hemos nacido todos los que estamos aquí, sino de Dios. Nacer de Dios. Tal como estás, no puedes estar en el reino de Dios. Puedes ser religioso, puedes incluso estar en una iglesia, puedes hasta ofrendar y hacer todo lo que quieras. Pero si no has nacido de Dios, no tienes el poder de Dios para experimentar la bienaventuranza de pertenecer a su reino. Y es lo que Dios quiere para ti. Imagínate, viene un ángel de verdad, viene un ángel y te dice: el Señor te está llamando, el Señor quiere engendrar en ti, convertirte en una persona nueva. Quiere producir tu espíritu, quiere venir a tu vida y que nazcas de nuevo, para que experimentes la vida de Dios, para que comiences a ver las cosas de otra manera, como Dios las ve. Y eso va a ser posible, claro, pero quéjate de yo. Dios cumple sus promesas. Él ha prometido hacer de ti un hijo a la imagen de su Hijo, y lo hará. Claro que lo hará. Dios no es hombre ni mujer para que mienta. Es curioso, acabo de darme cuenta de un fallo. De todas las veces he hablado de hombre, y cuando he dicho no miente, menciono a la mujer. ¿Os dais cuenta? Qué cosas, ¿verdad? ¿Cómo nos engaña esto? La experiencia de María puede ser tu propia experiencia. No que Dios va a engendrar a ti a su Hijo como lo hizo, porque eso es una vez y para siempre. Ella es bendita como nadie más en este sentido.
pero el que oye la palabra de Dios. ¿La estás oyendo esta mañana? ¿Te está diciendo Dios alguna cosa? Esta experiencia, esta posibilidad hermosa de nacer de nuevo, por creer en el Señor Jesucristo con toda tu mente y con todo tu corazón y pedirle, Señor, perdona por todos los pecados que hay en mi vida, los que conozco y los que desconozco. Quiero nacer de nuevo. Quiero experimentar tu vida. Hemos recordado esta mañana que eso solo es posible porque el Señor dio la suya y venció la muerte. Así que viva la madre que te parió, ¿no? Viva la madre, la mujer que te llevó en tus entrañas, dice aquella mujer, y que te dio de mamar. Qué bendición, claro que sí, qué bienaventurada, qué bendita mujer, más que ninguna otra. Pero más bienaventurado es oír, primero oír, porque si no se oye la palabra, se trata de oír que Dios te llama, No se trata de decir, pues me voy a decidir a ser, ahora me cambio de religión o me hago cristiano. No, un momento. Es la respuesta a lo que Dios, que siempre tiene la iniciativa, tal vez te está diciendo. ¿Quieres nacer de nuevo? Confía en el Señor Jesucristo. Entrégale tu vida, pídele perdón por aquello de lo que tengas que pedirle perdón y solo tú lo sabes. Y Él, mejor que tú todavía. Y experimenta, cuando María elevó aquel canto tan hermoso que conocemos como el Magnificat, dando gracias al Señor por haber mirado a ella y la grandeza de lo que el Señor hace con su pueblo, nosotros podemos asumir eso también para nosotros y elevar un canto de gratitud como hemos hecho esta mañana por habernos escogido en nuestra bajeza y habernos llamado para vivir la vida de Dios, para que Dios viva en nosotros, para nosotros. Pues eso es lo que quería compartir. Esta tarde hay un concierto de gospel de mi hijo y seguro que se me escapará algún viva la madre que parió, pero así somos. Que Dios nos bendiga.